hoy vamos a dar inicio a la segunda clase de formación espiritual en un mundo pluralista. El pluralismo es algo que estamos viviendo desde muchas esferas, a todo nivel social, a todo nivel político, a todo nivel cristiano también. Y la iglesia está enfrentada, está inmersa en una sociedad pluralista. Y a veces el cristiano es quien no tiene claramente definido qué es esto. Yo creo que este tema es muy, pero muy importante y quién mejor en este tiempo que el doctor Jeff Toll que nos ayude en esto. Así que pues nada, démosle una cordial bienvenida. Ah, muy bien, qué alegría estar con ustedes otra vez. Antes de entrar en esto, yo quiero que sepan que a veces cuando yo enseño, y como he enseñado mucho aquí en comprensión de los tiempos y siempre es una bendición, muchas veces cuando enseño algo lo toco no siempre de una manera lineal y eso es a propósito. A veces uno va a pensar y con el tema hoy, algunos van a pensar, pues, ¿qué tiene que ver este tema con el tema de las 4 semanas del pluralismo? Pero si sigues conmigo, te darás cuenta de cómo aplican todas estas cosas. O en otras palabras, en vez de solamente ir por un camino lineal, quiero al final de las 4 semanas tener realmente una perspectiva completa alrededor de 360 grados. Esa es mi meta cuando yo enseño. Entonces, de cierta manera es fácil, uno puede desarrollar un tema y decir, ok, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, y eso se puede hacer. Pero eso no tanto es lo que yo estoy haciendo aquí. Estoy brincando de una perspectiva a otra para que formemos una perspectiva amplia y completa del tema que estamos aquí desarrollando. Entonces, otra vez, y entramos en esto, estamos hablando aquí de formación espiritual en un mundo pluralista, formación espiritual en un mundo pluralista. O sea, ¿cómo es que nosotros desarrollamos creyentes? ¿Cómo es que formamos discípulos dentro de un mundo pluralista? Y un mundo pluralista, como ya hemos dicho en la conferencia, la primera sesión en inglés con traducción al español que tuvimos hace una semana y media, hablamos del tema del pluralismo, de un mundo que tiene un montón de diferentes creencias, donde todas son aceptadas hasta cierto punto. Pero aún incluso en un mundo pluralista, hay una clase de control que termina siendo como ejercitado en la cultura de la tecnología y el poder, 2 temas separados pero combinados a la misma vez. Y en un mundo pluralista, donde eso es la realidad, pues ¿cómo formamos a los creyentes? Porque nos hemos dado cuenta de que en las iglesias, con los creyentes, las creencias acerca de temas culturales, acerca de temas sociales, de género, de sexualidad y muchas otras cosas también, se han ido cambiando durante los últimos 20 años, especialmente aquí en los Estados Unidos. Esas creencias han cambiado. Y cuando digo cambiado, digo no más cerca a la Biblia, sino más lejos de la palabra. Entonces tenemos un problema de formación espiritual. Aquí ni estamos hablando de cómo alcanzar el mundo, de evangelismo, sino de
criar a nuestros hijos en los caminos del Señor. ¿Y por qué menciono hijos y adolescentes y jóvenes? Bueno, porque es con cada generación que viene que vamos perdiendo terreno o territorio con ellos dentro de la iglesia. Y eso no queremos hacer. Queremos y deseamos tener una formación espiritual igual con adultos que con jóvenes y niños, con todos, que mantiene a todos firmes en la fe, firmes en la fe, firmes en la palabra de Dios. Entonces, para dar una perspectiva amplia de todo, el primer tema, el que tenía que ver con las amenazas que enfrentamos. Amenazas externas a la iglesia y amenazas internas dentro del pueblo de Dios. Hoy voy a estar hablando de eclesiología, que tiene que ver con el estudio y el manejo de la iglesia, de cómo funciona la iglesia. Tercero, estaré hablando de tecnología y poder. Son dos temas separados, pero tienen mucho en común también, así que voy a compartirlo de esa manera, cada uno como algo separado y al final unir los dos. Y cuatro, voy a estar hablando acerca de la formación de carácter, lo que deseamos ver dentro de los creyentes en cuanto a su carácter. ¿Qué tiene que ser el carácter del creyente que estamos formando en estos días? Así que hoy entraremos en el tema de eclesiología. El tema de eclesiología. Y quiero decirlo de esta manera, hay un problema en la iglesia, hay un problema en la iglesia. Y voy a hablar de esto y explicarlo bien. Y quiero que sepan que yo soy 100% pro iglesia, o sea, yo no soy un líder que siempre anda quejando de la iglesia, apuntando el dedo, diciendo esto está mal, el otro está mal. No soy esa clase de líder, pero tenemos que entender, tenemos que ver dónde hay trayectorias de cosas que andan mal, que están contribuyendo a los problemas que estamos enfrentando en cuanto a la formación espiritual y cómo podemos cambiar esas cosas. Y quiero decirles que mi mentalidad ha cambiado en los últimos años. O sea, cosas que hace unos años atrás no pensé que eran tanto un problema en la iglesia, hoy en 2022 digo, creo que esas cosas están contribuyendo al problema que tenemos en la iglesia y lo voy a compartir. Entonces, soy una persona muy positiva acerca de la iglesia, pero hay que entender aquellas cosas que nos están llevando en una dirección que no tanto están causando problemas, pero están creando un ambiente que contribuye a los problemas que estamos enfrentando. Entonces, entraremos en este tema. Primero, cuando hablamos de eclesiología, eso viene de la palabra eclesía, la palabra eclesía. Y eclesía tiene una definición principal en el griego y una subdefinición, que es la segunda que tengo ahí. Y mira lo que dice. La primera, la principal es esta: una reunión de ciudadanos llamados desde sus hogares a algún lugar público, y también significa una asamblea. Ahora, tomamos un momento mirando esa definición, porque dice una reunión de ciudadanos, una reunión de ciudadanos. Y paramos aquí un momento para pensar, porque la palabra iglesia, que viene de la palabra eclesía, es muy similar, es una palabra no cristiana originalmente. Es una palabra normal que existía en el griego,
Y esa palabra era una palabra usada regularmente. Ahora, entiende esto. Entonces, cuando Jesús decidió definir la iglesia, o sea, qué palabra iba a usar, él decidió usar esta palabra. Doy un ejemplo aquí. Nosotros en español podemos tener cosas como reuniones, asambleas, congresos, conferencias. Ya he dado 4 palabras diferentes que usamos para diferentes agrupaciones de personas. Entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué es que Jesús decidió usar la palabra eclesía para definir el pueblo de Dios? Esto es muy importante y está en la definición, porque en la definición, otra vez dice una reunión de ciudadanos. Piénsalo en términos del Nuevo Testamento. Nosotros ahora somos ciudadanos de un nuevo reino, o de un reino que ha existido por la eternidad, pero nuevo para nosotros. Somos nación santa. Nuestra ciudadanía está en el cielo, no en la tierra. Entonces, Jesús decide usar un nombre de una reunión de ciudadanos que son llamados desde sus hogares. Esto es muy importante. O sea, no gente que solamente, como pasa hoy en día, que solamente se reúne por Zoom o por YouTube para tener reuniones. Y no estoy en contra, pero la iglesia es una iglesia reunida que sale de sus hogares a reunirse juntos. Ahora, esto es importante, porque algunos van a decir, bueno, pero pastor, en la iglesia primitiva la gente se reunía en las casas. Claro que sí, estaba en las casas de varias personas, pero eso no significa que cada familia se reunía solita en su casa. No, las familias salían de sus casas para reunirse en una de las casas de los hermanos. Así que la gente saliendo de sus casas para reunirse como ciudadanos. Pero miramos la segunda definición, que es una subdefinición de esto, para entenderlo un poco más, lo que Jesús estaba tratando de comunicar. Dice, una asamblea del pueblo, ok, eso sigue normal, convocada en el lugar público, ok, bien, pero mira lo que dice ahora, el lugar público del consejo con el propósito de deliberar. Esto aquí es muy importante. Entonces, en muchos casos lo que pasaba es que en un pueblo pequeño, ellos tenían una eclesía. Y la eclesía fue formada por los ciudadanos del pueblo, donde reunían para tomar decisiones deliberar acerca de temas importantes que tenían que ver con su comunidad y tomar decisiones acerca de aquellas cosas. Y si era una ciudad o un pueblo más grande, quizás no eran todos los ciudadanos, quizás eran representantes o un concilio de la ciudad o algo así, ¿no? Que se reunía para deliberar y tomar decisiones. Así que cuando Jesús decide qué palabra usar, él decide usar una palabra que define ciudadanos que son enviados, que salen de sus casas, que se reúnen para deliberar y en ese momento de deliberar, tomar decisiones que impactarán sus estilos de vivir, que impactarán aquellas decisiones, el pueblo entero, la sociedad. Y espero que mientras yo
he estado explicando el concepto de la iglesia, el concepto bíblico, andan pensando en por qué es que Jesús escogió esta palabra y transferir el concepto al pueblo de Dios. Nosotros, como iglesia, somos un grupo de ciudadanos del cielo, llamados por el Señor para salir de nuestras casas, juntarnos para deliberar y tomar decisiones que después de la reunión, cuando regresamos a las casas y los vecindarios y a los trabajos, aquellas decisiones tomadas como pueblo de Dios van a impactar y cambiar el mundo donde nosotros estamos viviendo. Ese es el concepto. El primer versículo compartido acerca de la iglesia son unas palabras de Jesús que él comparte. Aquí lo vamos a poner en la pantalla. Dice en Mateo 16:18, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y mira lo que él dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Primer uso de la palabra iglesia, Jesús define la iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Y quiero que sepan, lo dije la semana pasada, lo vuelvo a decir hoy, no hay ninguna amenaza que va a conquistar la iglesia de Jesucristo. Yo soy totalmente pro iglesia. Nada va a derrotar la iglesia del Señor. Pero como dije la semana pasada, hay amenazas que pueden impactar iglesias locales o individuos creyentes individuales y hay que tomar eso en cuenta. Pero cuando hay algo que está fuera de orden en la iglesia, tenemos que tomar eso en cuenta. ¿Por qué? Porque si no lo tomamos en cuenta, no seremos tan eficaces en el llamado que Dios nos ha dado. Y yo quiero seguir siendo eficaz. Entonces, para hablar de eclesiología y este concepto de formación espiritual y el problema que tenemos y hasta dónde hemos caído hasta cierto punto, lo que quiero hacer es hablar muy rápido del movimiento de Iglesia Crecimiento. Y quiero decirles que yo soy una persona que he estudiado Iglesia Crecimiento por 20 años. Es un tema que disfruto mucho. Y voy a repasar esto muy rápido, no quiero ir muy profundo en el tema, pero quiero compartir esto para que saquemos un concepto importante en cuanto al tema de eclesiología que aplicará al final a formación espiritual. Miramos algo aquí de Iglesia Crecimiento. Iglesia Crecimiento se trata de cómo hacer crecer la iglesia, específicamente hoy en día numéricamente. Pero Iglesia Crecimiento tuvo sus comienzos con el doctor David Yonggi Cho y comenzó con este concepto, el concepto no de simplemente crecimiento numérico, sino el desarrollo de los creyentes. O en otras palabras, lo que es el tema de este mes, formación espiritual. El tema de este mes aquí los miércoles. Formación espiritual, desarrollar los creyentes. Doctor Cho se murió, pasó la presencia del Señor el año pasado. Él a los 85 años, él pastoreó la iglesia Yoido Full Gospel Church en Corea del Sur.
una iglesia que creció durante su temporada a algo entre 800,000 a 1,000,000 de personas, sí, me escucharon bien, 800,000 a 1,000,000 de personas, la iglesia más grande del mundo. Él usaba mucho el sistema celular o grupos pequeños y muchos han creado modelos según lo que él hizo. Pero hay que entender que su objetivo en sí, aunque usó las células o los grupos, su objetivo era el desarrollo de los creyentes, o en otras palabras, levantar los creyentes dentro de la iglesia para ser líderes fuertes en sus vidas. Así comenzó el concepto. Pero con el tiempo y con el desarrollo y con el avance de tecnología y un montón de otras cosas, lo que comenzó a pasar, y es muy interesante esto, es que en Estados Unidos habían personas que se dieron cuenta de que estábamos viviendo ahora en un mundo lo que llamamos postmoderno. Y estábamos cambiando de un mundo moderno donde el concepto de la verdad era absoluta y el concepto de la verdad era muy alta, o sea, para los ateos era la ciencia, para los creyentes era Dios y su palabra, claro, a un mundo postmoderno donde la verdad ahora cambió a ser más relevante e individual, mi verdad y tu verdad. Y en ese mundo entran algunos pastores y el principal de estos era un pastor llamado Bill Hybels, que pastoreaba una iglesia llamada Willow Creek en las afueras de Chicago, en el estado de Illinois, aquí en Estados Unidos. Y él desarrolló un concepto en ese momento llamado seeker sensitive, o sea, buscador sensible, algunos lo llaman así, hay otras maneras de decirlo, y su modelo era un cambio drástico a la iglesia. Y lo que voy a compartir aquí, tengo que decirles que originalmente yo estaba muy a favor de esto, pero muy a favor de esto. Y ha sido en los últimos años, entre más he estudiado y analizado, que no estoy tanto a favor de este modelo. Pero entiende que el enfoque siempre fue crecimiento. Entonces, comenzamos con el concepto de crecimiento en Corea del Sur con Dr. Cho, en lo que era la formación espiritual, desarrollar creyentes para ser personas de impacto. Pero mientras va cambiando la cultura, el pastor Bill Hybels y otros comienzan a pensar en otra manera de hacer iglesia, donde utilizan el servicio dominical para evangelizar. Ahora, algunos quizás de ustedes van a pensar, ay, pero yo recuerdo de mi iglesia cuando tuvimos el servicio de adoración y después el servicio evangelístico, sí, cosas así. Y claro, yo entiendo eso, pero en este caso, aquí en Estados Unidos fue completamente diferente. Fue utilizar el servicio normal del domingo y convertirlo completamente en un servicio evangelístico, donde el objetivo principal no era entrenar a los creyentes, era ganar almas. Y decían a los creyentes, invita a tus amigos. Y bueno, con esos cambios, y me imagino que muchos de ustedes que son pastores y líderes aquí han sido impactados por este modelo, hasta en cosas pequeñas. Por ejemplo, los pastores e iglesias comenzaron a tomar en cuenta el estacionamiento que tienen, para cuántos carros, y si el ambiente está cómodo, si tenemos
aire acondicionado, y yo sé que todavía hay muchas iglesias que no lo tienen, pero tenemos aire acondicionado aquí en Estados Unidos. Hablando de estas cosas, asegurarnos que las paredes están pintadas bien, de que es un ambiente bonito y atractivo para el no creyente, y comenzamos a pensar así en áreas pequeñas que en sí está bien, no hay ningún problema con eso. Pero de esas cosas pequeñas surgió a cosas muy grandes, por ejemplo, en que comenzamos a remover ciertas palabras de canciones de adoración porque esas palabras causaban confusión para el no creyente. Comenzamos a predicar mayormente de temas prácticos y morales, de las cuales debemos de predicar, pero comenzamos a dejar a un lado los temas para los creyentes, temas fuertes, por ejemplo, el Espíritu Santo, o temas de adoración, temas más fuertes e importantes para la vida del creyente. Comenzamos a dejar eso a un lado y nada más ser muy morales y prácticos, hablar del manejo de finanzas, criar a los hijos, cómo tener relaciones sanas, matrimonios sanos, que son todos temas buenos y bíblicos, pero evitamos un montón de otros temas importantes porque solo deseábamos en este modelo tratar de temas que la gente le gustaba escuchar, especialmente los no creyentes, pensando en temas atractivos para los no creyentes. O sea, mira, diles a tus amigos no creyentes que este domingo comenzamos una serie del manejo de finanzas, y el no creyente va a pensar, oh sí, yo quiero aprender cómo mejor manejar las finanzas, y vienen a la iglesia y usan el servicio dominical como una experiencia para atraer a los no creyentes. Y este es un cambio grande en el movimiento de crecimiento. Y hoy en día, en 2022, ese movimiento sigue como está, pero añadido hasta otra cosa, donde usamos las redes sociales principalmente como una herramienta de crecimiento. Y aquí ha llegado. No sé cuánto de ustedes oyeron durante el tiempo de COVID. ¿Sabe que ustedes deben de usar las redes sociales, YouTube y Facebook, para ganar almas? Y de repente, si lo usaste y no ganaste almas, sentiste que habías fracasado porque de repente no muchas almas estaban diciendo amén, acepto al Señor en el chat de YouTube, en el servicio dominical, y sientes como un fracaso total porque eso no pasó, porque comenzaron a moverse hacia las redes sociales para decir, no, mira, ahí es el movimiento de crecimiento. También otras cosas en redes sociales donde dicen, mira, que tú debes usar las redes sociales como herramienta principal para atraer los no creyentes a tu iglesia, para que vengan el día domingo, que vean los servicios online y que esos sean atractivos para el no creyente. Bueno, ese ha sido el concepto hoy en día de crecimiento. Déjame explicar y dar un párrafo de una como definición más o menos, un concepto de este modelo de buscador sensible, del seeker sensitive. Vamos a ponerlo aquí. Dice, la estrategia estadounidense más popular para el crecimiento de la iglesia se le conoce
con frecuencia como el modelo del buscador sensible. En esta estrategia, los cultos del domingo en la mañana están diseñados para que los cristianos se sientan cómodos al invitar a sus amigos no salvos y para que la gente no salva escuche el evangelio sin sentirse ofendida y de un modo en que pueda entender y además que se pueda relacionar. El culto de media semana y las reuniones de los grupos pequeños, escucha esta parte, media semana y grupos pequeños están reservados solo para discipular a los creyentes. Algunos dirían, pero eso suena bien. Bueno, suena bien hasta cierto punto, porque ¿qué ocurre si tienes 1,000 personas el día domingo y solo tienes 400 en grupos? Significa que hay 600 de los creyentes que no están en grupos. O si tienes 1,000 personas el día domingo y solo el miércoles entre semana o el martes llegan 250. Entonces hay otros 750 creyentes que no están metidos en ese ambiente de formación espiritual, donde sea que eso está pasando. Entonces tenemos un problema y eso pasó con la iglesia de Bill Hybels. Quiero describirlo muy rápido. Ellos hasta reservaron la Santa Cena para los servicios de entre semana el día miércoles. Pararon de hacer Santa Cena el día domingo, porque el día domingo era reservado para los no creyentes. Entonces, claro, los creyentes llegaron invitando a sus amigos, pero movieron la Santa Cena al miércoles. Después de 30 años de ministerio, el pastor Bill Hybels contrató a una compañía o algo para hacer un estudio de su iglesia que había crecido muy grande, como 20,000 personas. Y él contrató una organización para hacer este estudio de su iglesia y él quería analizar su propia iglesia, cómo es que ellos andaban en el evangelismo y también en el discipulado. Y sacaron un estudio de, no sé, como 70 páginas, algo bastante grande, y se dieron cuenta de que habían hecho un trabajo fenomenal con evangelismo, pero el discipulado en su iglesia era horrible, después de décadas de hacer la iglesia. ¿Por qué? Bueno, estamos respondiendo a esto hoy porque deseamos hacer buena formación espiritual en un mundo pluralista. Y el objetivo del Bill Hybels era ganar la gente en el mundo pluralista, pero después de 3 décadas se dio cuenta que habían fallado completamente a formar los creyentes dentro de este mundo pluralista. La palabra de Dios nos enseña una manera o la manera de irle crecimiento. Aquí lo quiero mostrar para ustedes. En Juan 12, 30-33 dice Jesús: la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar este mundo cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y cuando yo sea levantado de la tierra, hablando de su muerte, mira lo que él dice: atraeré a todos hacia mí. Atraeré a todos hacia mí. La atracción del evangelio es Cristo Jesús.
cuando Él es levantado, cuando nosotros levantamos el sacrificio de Jesús y su resurrección, Él atrae todos hacia Él. Y Él dice en 33, con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. En Mateo 16, versículo 18, lo que acabo de leer hace unos minutos atrás, mira lo que Jesús dijo cuando Él dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién dará el crecimiento a la iglesia? Jesús lo dará. Edificaré mi iglesia. Primera y Corintios capítulo 3, versículo 7. No importa, mira lo que dice aquí, no importa quién planta o quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El crecimiento viene de Jesús. Y donde ha fallado grandemente el movimiento de Iglesia Crecimiento es que dicen, Jesús hace el crecimiento, pero esto es lo que tú tienes que hacer. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y toda la lista. No. Jesús hace crecer su iglesia. Esto es muy importante. Él lo hace. Aunque hay más mega iglesias hoy en día, comparado a cualquier momento en el pasado, el tamaño promedio de las iglesias ha seguido igual por los últimos 2000 años. Más o menos entre 60 a 75 personas. No ha cambiado. Así que aunque hemos tenido un movimiento de Iglesia Crecimiento por unas 4 o 5 décadas, la realidad es que el tamaño promedio sigue igual. ¿Por qué? Porque el modelo de Jesús siempre ha sido que Él hace crecer la gente y hace crecer la iglesia en números también. Es decisión de Él. Y aquí tengo que decir algo muy importante, porque cada vez, y quiero, lo que deseo hacer con todos ustedes es librarles, ¿ok? Les quiero librar de algo, porque cuando escuchan a una iglesia súper grande, y no estoy nada en contra de mega iglesia, yo pastoreo una iglesia quizás no definida como mega iglesia, pero tenemos más o menos 1000 personas, así que no soy nada en contra de iglesias grandes. Pero iglesias grandes tienen mucho que ofrecer en entrenamiento y recursos y todo eso, con que estoy completamente bien y feliz. Debemos de tomar esas cosas y aprender. Esos recursos son de beneficio. Estoy hablando voy a enfocar aquí como un láser en una sola cosa. Cuando hay mega iglesias que dicen, este es nuestro modelo, y si tú implementas este modelo o esta estrategia en tu iglesia, tendrás Iglesia Crecimiento. Y estoy aquí para decirte, no, eso no va a pasar. Simplemente no va a pasar. Y hasta dan las historias, ¿no? De pastores que dicen, yo usé este modelo y cuando lo implementé en mi iglesia tuve crecimiento increíble y ustedes deben de usar el modelo también. No, te digo que ese pastor que usó el modelo pudiera haber usado cualquier modelo y su iglesia iba a crecer. ¿Por qué? Porque Jesús le dio el crecimiento y Jesús le iba a dar el crecimiento sin importar el modelo que él usaba, porque la unción con ese pastor es diferente. Cada Dios llama a cada pastor de una manera diferente, a cada iglesia de una manera diferente. Así que quiero acabar con
todas estas cosas que dicen, tienes que implementar este modelo para experimentar el crecimiento. Hazlo de esta manera. No, tranquilo. Esa es una nueva forma de legalismo que existe no para el creyente, pero para los pastores en el manejo de sus iglesias. No es necesario. No tienes que gastar cientos o miles de dólares en modelos y estrategias y todas estas cosas. Y déjame decirles ahorita, mientras estoy aquí, que yo lo hice. Y nada funcionó. Nada funcionó. Porque la unción que Dios tenía para mí no era ninguna de esas cosas. Dios tiene una unción única para cada pastor, para cada líder, para cada iglesia, y una manera de operación que va a ser sana para ellos. Ahora, sigue aprendiendo de iglesias grandes. Está bien, tiene recursos buenos. Yo no soy nada de nada anti ellos, tengo que decirlo otra vez, pero en este espacio pequeño, el espacio de modelos y estrategias para crecimiento, siente la libertad de rechazar todo eso. Ahora, si te gusta algo y funciona para ti y lo implementas y es de bendición, fantástico, no estoy en contra. Pero solo entiende que no estás bajo presión de encontrar el próximo modelo de la próxima cosa para que crezca tu iglesia. No, Jesús es el dueño del crecimiento en tu iglesia. Si Jesús desea que tu iglesia sea 1,000 personas, va a ser 1,000 personas. Si Jesús desea que sea 10,000, va a ser 10,000. Y si Jesús desea que tu iglesia sea 40 personas donde multiplicas creyentes y plantan iglesia, pero siempre pequeño, amén, así va a ser. Y está bien, está bien. No hay ninguna presión aquí para que sea de cierto tamaño, de cierta manera, para nada. Lo que deseamos tener son iglesias sanas, ¿ok? Iglesias sanas que hacen buena formación espiritual. Hemos enfocado por décadas en cantidad en vez de en calidad. Jesús enfocó en 12 y con 12 transformó el mundo. Déjame decirles que Dios está a cargo de cantidad. Dios está a cargo de eso. Y también de calidad. Él está a cargo de todo. Él es soberano. Pero nuestro trabajo no es, y escúchame, no estoy hablando aquí y voy a definirlo, tengo unos minutos más, voy a definirlo bien aquí, ¿ok? Pero siguen conmigo. Nuestro trabajo no es formar una iglesia de burbuja o aislada. Yo dije eso la semana pasada, que no, para nada deseamos comunidades así. Lo que deseamos es una iglesia, lo defino de esta manera, de buena formación espiritual de los creyentes, que envía a los creyentes al mundo capacitados para impactar al mundo. ¿Ok? O sea, con eso números pueden llegar, pero nuestro deber es la formación de los creyentes, deber número 1. Y en el crecimiento más grande de la iglesia en la historia, especialmente en la iglesia primitiva, los primeros 200, 300 años, la mayoría del enfoque era en el desarrollo de los creyentes, no en el evangelismo. Hasta puedes leer a los padres de la fe, Tertulian y Agustín y Origen y otros, que muy poco hablaron de evangelismo. Y dices, pero ¿cómo crecieron tanto? Porque ellos entrenaron a los creyentes a ser tan fuertes y sólidos en su fe, en la verdad, tan llenos de gracia y amor y compasión como personas,
que la fe era atractiva, vivida a través de los creyentes en el mundo, que con esa atracción trajeron multitudes al Señor, pero no por la programación de la iglesia, no por el servicio dominical, no por tener las luces buenas o esto bueno, y no estoy nada en contra de luces ni nada, ninguna de esas cosas. Solo estoy diciendo que no usaron un montón de esas cosas para ganar los no creyentes. Usaron las vidas de los creyentes para ganar no creyentes. No los programas de la iglesia, no la iglesia ser relevante o los servicios o eso, no. La pura vida de Cristo encarnada dentro del creyente era la atracción que atrajo el mundo a los pies de Cristo. Eso es lo que estamos diciendo. Y ese, queridos, es el modelo bíblico. No encuentras otro modelo aquí. Este es el modelo bíblico. Es el desarrollo de creyentes para que ellos transformen al mundo. Voy a poner un pensamiento mío aquí en la pantalla. Dice esto: nuestro enfoque en usar los servicios dominicales para atraer a los no creyentes en vez de reunir a la eclesía, la reunión, la asamblea de los ciudadanos del cielo que se juntan y se unen para deliberar, ¿no? Entonces, reuniones dominicales para atraer a no creyentes en vez de reunir a la eclesia ha sido un cambio del modelo bíblico de hace 2000 años, culminando en iglesias con peores resultados en el evangelismo, sí, y el discipulado como resultado. Y yo traté por unos años hacer una iglesia así, el día domingo enfocado en alcanzar a los no creyentes. Déjame decirles algo aquí que creo que es importante para entenderlo, y quiero dar un poco más entendimiento de las mega iglesias que usan el domingo para principalmente evangelizar, ¿ok? Vamos a Efesios capítulo 4 y quiero hablar muy rápido de los 5 ministerios, porque esto es para el crecimiento de la iglesia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la eclesía, a la asamblea, mira esto, a la asamblea de los ciudadanos del cielo que se unen para deliberar acerca de la fe, la palabra, para tomar decisiones. Lo sigo repitiendo para meterlo fuerte en la cabeza. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, a la eclesía: los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Ok? Ahora, antes de seguir aquí, quiero definir algo muy bueno que he notado. ¿Por qué es que para ciertos pastores el servicio dominical sirve para evangelizar? Sigue conmigo aquí. Para evangelizar, ganar muchas almas y sus iglesias crecen muy grandes. Les voy a dar el secreto. Porque la unción de Dios en la vida de ese pastor es una unción de evangelismo. Ellos son principalmente, no pastores, son evangelistas. Y ellos con esa unción de evangelistas, según Efesios 4, fallan un poco todavía, porque su deber es equipar a los santos, pero lo que hacen es que usan el servicio dominical como si fuera una cruzada evangelística de Billy Graham o Luis Palau o cualquier otro, para ganar almas. ¿Y por qué son eficaces? Porque Dios les ha dado esa unción de evangelismo. Y por eso crece. Pero ¿sabe qué? Esa no es mi unción. Y está bien. Y quizás esa no es la unción tuya. Y está bien. No hay ningún problema. Porque el deber de todos modos es de formación de los creyentes. En carácter, en evangelismo,
en los dones del Espíritu Santo, en todo, en todas las áreas. Mateo 28, como ustedes saben, la gran comisión, el llamado de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he dicho o he mandado. Así que el trabajo es formar al creyente para obedecer todo lo que Cristo ha dicho. Pero sigo aquí en Efesios capítulo 4 para terminar estos versículos. ¿Para qué son los 5 ministerios? Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. ¿Viste eso? El pueblo de Dios lleva a cabo la obra de Dios. ¿Dónde? En el mundo, y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso, dirigido por los 5 ministerios, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Así que la iglesia creciendo en madurez para ser como Jesús y la iglesia haciendo la obra de Dios en el mundo. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ¿por qué he hablado de todo esto? Por esta razón. Y aquí voy llegando, aterrizando el avión, porque estamos hablando de formación espiritual. Pensamos por un momento rápidamente, y ya he tocado esto un poco, de los diferentes lugares o tiempos en la iglesia donde nosotros podemos hacer formación espiritual. ¿Dónde puede pasar eso? Puede pasar en el servicio dominical, puede pasar en el servicio entre semana, puede pasar en grupos pequeños, puede pasar en clases, puede pasar en diferentes ministerios. Puede ocurrir en cualquier de esos lugares, sí. Pero la realidad es que para mí, mi conclusión después de años de estudiar esto, es que el lugar más eficaz para alcanzar a todo el cuerpo de Cristo, que forma parte de mi iglesia, es el servicio dominical. Porque el servicio dominical es cuando más personas llegan. Ahora, yo crecí en una iglesia llamada Church on the Way, aquí en la ciudad de Los Ángeles. Y el pastor en ese entonces, hace muchos años, fue el pastor Jack Hayford. Y su modelo de iglesia era sencillo. Él usaba el domingo y otras cosas también para formar los creyentes. Y yo recuerdo una cosa interesante. Yo todavía era muy joven y él estaba hablando, estaba en la década de los 90. Y él dijo: este modelo de iglesia de buscador sensible, de seeker sensitive, que está allá por todos lados, quiero que sepan ustedes, hablando de la iglesia un día domingo, él dijo: también creemos en ese modelo. Y digo: ¿cómo qué? Él dice: bueno, es que nosotros el día domingo, mira esto, es que los días domingos, y yo no hago esto en mi iglesia porque el modelo no es lo que aplica a todos, pero los días domingos, él siempre llegaba un momento en el servicio donde decía a toda la congregación, estamos hablando de 1,500, 2,000 personas dentro del templo, a toda la congregación ponerse en grupos de 3 o 4 personas, compartir necesidades y orar los unos por los otros. ¿Por qué? Porque él quería desarrollar a los creyentes en su capacidad de orar por otros. ¿Por qué? Porque si aprenden a orar por otros en la iglesia, van a poder orar por sus amigos no creyentes en el mundo. ¿Ya? Entonces, él quería formar al creyente.
Y bueno, él hacía eso. No estoy diciendo que eso tiene que hacer cada iglesia, yo no lo hago, pero era muy interesante. Entonces un domingo él dice, nosotros somos de este modelo de buscador sencillo. Creemos totalmente en dar un lugar bueno para el no creyente. Déjame darles un ejemplo, él dijo. Por ejemplo, cuando llegamos al momento de los grupos de oración, siempre decimos a la gente no creyente, la gente nueva, mira, tranquilo, tú no tienes que orar por nadie. Si te hace incómodo orar, no tienes que orar. Somos un lugar de gracia. Tú dices a la gente que no quieres orar y la gente te va a decir, está bien, no hay ningún problema. Estamos felices de tenerles aquí. Y él dijo, y así nosotros cumplimos con el modelo de buscador sensible. En otras palabras, él decía, mira, el domingo vamos a formar creyentes, pero tomaremos en cuenta siempre de que habrá no creyentes el día domingo. Pablo el apóstol lo dijo igual. Él nunca dijo, para de usar lenguas en los servicios el día domingo. Él simplemente dijo que haya interpretación y que no sean muchas palabras por lenguas en el servicio porque hay no creyentes. O sea, el domingo seguirá siendo de formación de los creyentes, pero todavía somos conscientes de la presencia de no creyentes ahí, pero el objetivo principal no son los no creyentes, son los creyentes ahí de entrenamiento en el servicio dominical. Y ¿debemos de hacer más fuera del domingo? Claro que sí. Nosotros formamos discípulos fuera del día domingo. Es bastante importante la formación uno con uno y una persona con otra persona o en grupos pequeños y todo eso es muy, muy, muy importante. No va a pasar solamente el día domingo. Necesitamos más que eso, pero el domingo es un ambiente muy importante para las vidas de los creyentes, ¿ok? Entonces, con todo esto, quiero darles, para ir terminando, unas herramientas, unos pensamientos rápidos para pensar en cómo hacer todo esto, formación espiritual en nuestras iglesias. Primera cosa que quiero mencionar es esta. Usar los servicios dominicales para equipar a los santos. Ya lo dije. Y claro, siempre tomar en cuenta la presencia de los no creyentes y tener un ambiente bueno para ellos. No hay ningún problema con eso. Pero enfocados en equipar a los santos. Segundo, número 2, es formar un proceso de discipulado. ¿Cómo haces discípulos en tu iglesia? Si no tienes una respuesta a eso, es un problema. Ahora, escúchame bien, el proceso de discipulado no se trata de programas por el resto de la vida de un creyente, no, pero por lo menos un proceso de discipulado va a incluir unas cosas fundamentales. Por ejemplo, vas a ayudar a un nuevo creyente a saber puntos teológicos importantes de la fe. Vas a ayudar a un nuevo creyente a formar hábitos de lectura bíblica diaria, hábitos de oración, o sea, las disciplinas espirituales. Eso tiene que estar metido en un proceso de discipulado. Vas a ayudar al nuevo creyente a realmente saber temas bíblicos acerca de dónde el mundo enseña cosas diferentes o contrarias a la palabra de Dios. O sea, ayudar a un no creyente a entender dónde es que el mundo enseña esto, pero la palabra enseña aquello. Y en cada generación eso cambia. Hoy en día son temas de género, sexualidad, materialismo, unos ejemplos.
pero en 20 años, 50 años pueden ser otras cosas. Cada generación es diferente, pero hay que incluir eso en un proceso de discipulado, ayudar a los nuevos creyentes o cristianos bebés, o un creyente que ha sido creyente 20 años, pero todavía no ha sido formado también. Necesitas un proceso de discipulado, puede durar unos meses, puede durar hasta unos años. En la iglesia primitiva duraba 3 años, así que no creo que iría más que 3 años. Yo tengo un proceso de discipulado en nuestra iglesia de 7 meses. Para que sepan, no lo llamo discipulado, no son clases de discipulado, es nada más para lanzar una vida como discípulo en la vida de una persona. Después de eso, van a seguir como discípulos de Jesús, ¿no? Pero es formar esas cosas que acabo de mencionar ahorita aquí con ustedes. Una tercera cosa que creo que es muy importante es comunicar verdades bíblicas de maneras profundas y completas. En el tema de formación espiritual, uno de nuestros problemas principales es decimos algo como esto: la Biblia dice homosexualidad es un pecado y ya. Queridos, eso no es suficiente para formar los creyentes en cuanto a estos temas. Tenemos que comunicar verdades bíblicas de maneras profundas y completas. Hay belleza en la visión positiva de Dios. ¿Qué estoy diciendo aquí? La visión positiva es decir, no simplemente no a la versión del mundo, sino decir sí a la versión de Dios. Y tenemos que mostrar la visión de Dios de una manera profunda y completa. Por ejemplo, la palabra de Dios nos muestra una ética del matrimonio entre hombre y mujer que es algo glorioso, es algo bellísimo. Así que no se trata solamente de decir, la palabra de Dios dice no acerca de esta cosa del mundo. Tenemos que mostrar la belleza de la visión bíblica de los temas de la vida también. Uno que a mí me gusta mucho es un pastor anglosajón, se llama Tim Keller, y él es un pastor presbiteriano, ya está jubilado de la iglesia, pero es increíble. Y él siempre ha sido bueno en mostrar una visión bíblica de los temas controversiales y muy profundo en cuanto a esas cosas, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y maravilloso y es bello. Tenemos que evitar la tentación en nuestras iglesias de dar respuestas rápidas, cortas y superficiales a los temas fuertes del día. Tenemos que mostrar una visión bíblica profunda y bellísima acerca de la vida, para que la gente entienda que hay una opción mejor para sus vidas, que es mucho mejor de lo que o comparado a lo que el mundo ofrece, ¿ok? Es muy importante en la formación espiritual. Y la última cosa que quiero recomendar en nuestras iglesias es esta que vamos a poner, que nosotros creamos un ambiente de comunidad genuina y profunda. Lo que estoy tratando de comunicar aquí es esto, que cuando un adulto, un joven, un adolescente piensa en sus mejores amigos, cuando ellos piensan en la gente que le aman más que cualquier otro grupo, cuando ellos piensan en las
casas de las personas a donde quieren ir en las tardes o noches o fines de semana, que siempre piensen en la iglesia o gente de la iglesia, porque hemos formado una comunidad tan profunda y extraordinaria que ellos dicen, es que a mí me encanta la familia de Cristo, el cuerpo de Dios, me encanta mi iglesia. Y queridos, aquí quiero aliviar presión también. Si tu iglesia es 40 personas y dices, yo no tengo para tener un ministerio de jóvenes o adolescentes, querido, no necesitas uno. Si tus familias, tus 6, 5, 10 familias, 20 familias son familias sanas que llevan comunidad increíble, no necesitas un programa, ya lo tienes, ya lo tienes. ¿Sabe qué? Yo doy gracias a Dios de que la familia de mi esposa, pues mis suegros son pastores y toda nuestra familia somos creyentes, pero entiéndelo bien, cuando nosotros juntamos para comer, nuestras dos familias, ¿ya? Nos juntamos para comer y vienen mis hijos y los hijos de ellos y tengo los tíos allí que comienzan a hablar de las cosas del mundo y las perspectivas de Dios. Uno de los tíos que trabaja de policía y él habla de todas las locuras del mundo a nuestros hijos. Y yo estoy sentado ahí maravillado de que mis hijos están escuchando a un tío que sabe todo lo que está pasando en el mundo y comparte la verdad de Dios con ellos. No solo ocurre en el servicio dominical o en un servicio de jóvenes, ocurre dentro de la comunidad de los creyentes. Así que si no tienes un montón de programas, tranquilo, no te preocupes, pero deja que haya una formación de comunidad profunda y genuina en tu iglesia y eso va a contribuir grandemente a la formación espiritual, donde los adolescentes, niños, los hijos, los jóvenes van a mirar el mundo y van a decir, lo que hay en el mundo no es nada comparado a lo que tengo en la familia de fe. Las creencias allá no tienen nada que ver, nada que ofrecerme comparado a lo que yo tengo aquí. Y las explicaciones del mundo, las experiencias del mundo no tienen nada que ofrecerme comparado a lo que yo recibo en esta comunidad. Desarrolla una comunidad así y va a ser de transformación grandísima. Espero que lo haya explicado bien, los he llevado por una trayectoria de eclesiología para entender la importancia del manejo de la iglesia en la contribución de la formación espiritual de los creyentes, porque este mundo ofrece un montón de cosas, pero nosotros ofrecemos lo mejor, lo mejor. Y si lo hacemos de esta manera, vamos a tener iglesias sanas que forman a los creyentes en nuestras iglesias. Voy a orar rápido y de ahí si hay comentarios o preguntas, está bien. Señor, ayúdanos a vivir en el ministerio con paz, no con ansiedad de tener que cumplir con 20,000 cosas que todos dicen que hay que hacer, sino con paz de que grande o pequeñas que sea la iglesia, Señor, temprano en edad, bebé o madura que sea la iglesia en años, que nosotros podemos simplemente enfocar en formar comunidad genuina, discipular y formar bien a los creyentes para que maduren en el Señor y hagan la obra de Dios en el mundo, como dice en Efesios 4. Señor, ayúdanos y bendigo a todos con esa paz para hacer el ministerio de una manera sencilla, pero que impactará a multitudes como resultado.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Pastor Jeff. Muchas gracias por traer esto, porque yo creo que respondiste muchas preguntas y muchas preguntas que yo tengo también en cuanto a muchas transiciones que estamos viviendo como iglesia. Y yo me atrevo a decir que lo que hablas de seeker sensitive, me atrevo a decir, y corrígeme si estoy mal de todas formas, pero me atrevo a decir que debido a eso nos enfocamos tanto en ellos y el tipo de prédica era más motivacional y consejo y muy atractiva para ellos, de tal forma que el señorío de Dios nunca se predicó y de todas formas no buscan el señorío de Dios, el bautismo de Espíritu Santo, los dones y todas las herramientas que Dios nos dio para el crecimiento de la iglesia se dejaron a un lado porque Correcto. todo esto sustituyó lo que es realmente Dios. Y entonces después pienso yo, y es mi observación personal, nosotros como creyentes nos sentimos de que no queremos ofender a nadie y entonces una presión tan grande de toda esta cantidad de cristianos que realmente yo no sé si realmente son cristianos, pero asisten a una iglesia y disfrutan todo. Realmente yo vivo aquí en Texas y en Texas es el Bible Belt, donde todo el mundo es cristiano, es más conservador, pero hay gente que va a la iglesia y escoge la iglesia. Ay, ¿y por qué va a la iglesia? Voy a la iglesia porque me dan una buena alabanza, la predicación es espectacular, me levanta, pero las personas viven en pecado, hacen lo que quieren, y dice, no necesitan porque no se está enseñando realmente lo que es realmente hacer discípulos. Entonces yo creo que lo que nosotros como pastores hemos experimentado es la presión de este grupo grande que no hemos formado para Cristo, pero nos están tratando de formar en otra forma diferente como pastores. Yo creo que los pastores sufren mucha presión. Sí, y algo importante esto es muy importante con lo que estás diciendo. Hay la presión entonces en pastores de iglesias pequeñas de decir, oh no, es que voy a perder todos a la iglesia grande si no tengo el ministerio de niños igual, el ministerio de jóvenes igual, la alabanza súper increíble como ellos lo tienen. No, tranquilo. Y no es problema de que ellos lo tienen, pero tranquilo. Si tú formas una comunidad genuina y poderosa, buena formación espiritual, vas a estar bien. No tienes que imitar todo eso, pero ha creado esa presión. Y segundo, como dices, ¿sabe qué? Esta revelación, pero me impactó grande, ¿ok? Yo estudié esto dentro de mi propia iglesia y aquí está. La iglesia no era súper grande en ese entonces, es más grande ahora porque la iglesia mía y de mi papá nos unimos y por eso es más grande, pero la mía era más o menos en ese entonces como 250 personas. Y yo comencé a mirar, y mira esto, porque en este modelo el objetivo es involucrar o participación, siempre es el objetivo, lo explico. Es que la gente entra en la iglesia, ¿ya? Llegan a conocer a Cristo, ok, son bautizados, ok, les pasamos por quizás 4 clases que hablan como el growth track, camino de crecimiento, algo así, que habla de la iglesia, un poco de lo que creemos quizás, la visión de la iglesia, todo eso que es un modelo de negocio que se ha metido en el mundo de la iglesia. Ese es otro tema. No estoy en contra de visión y misión y valores, no estoy en contra, pero mira, todas estas cosas que hemos dicho es que tú tienes que tener esto y si no, es un problema. ¿Dónde dice la Biblia que dónde está tu declaración de visión y misión y los valores? No, ahora, si los tienes bien, no hay ningún problema, pero es otra vez como un legalismo de pastores que tienes que tenerlo, estás mal. No estás mal, pero mira lo que ocurre en esas 4 clases que dan ahí para los nuevos creyentes, es más para inculcarlos dentro de un sistema de iglesia que formar discípulos. Y de ahí mira dónde va. Es para meterlos en 3 áreas, que lleguen el domingo y comienzan a diezmar,
sigue conmigo, que se involucren en servir en la iglesia, ¿ok? Servir en la iglesia día domingo. Y tercero, que estén quizás en un grupo pequeño, ¿ok? Y aquí está, y todo se trata de contribuir a la infraestructura de la iglesia. Y decimos, mira esto, que todos esos grupos y servir y dar, claro, es para la formación del creyente. Aquí está mi revelación. Yo lo analicé en mi propia iglesia después de años de ese modelo, de que tenía gente que estaba sirviendo en la iglesia, diezmando, asistiendo a grupos pequeños, que todavía no leían la palabra diariamente, no tenían una vida de oración, no eran discípulos de Jesús. Eran discípulos de la iglesia, pero no de Jesús. Wow. Seguían el modelo de la iglesia, pero no estaban siguiendo a Jesús. Y déjame decir, yo no les estoy culpando a ellos, no era culpa de ellos, es culpa mía. Yo era el pastor, yo puse todo eso en orden. Era el sistema que yo establecí. No culpo a los creyentes. Entonces, me di cuenta que ese modelo que estaba formado nada más para involucrar a la gente en actividades, no nos estaba dando resultados de formación en sus vidas. Entonces era como una falla completa. Y dije, no, es que esto no está funcionando. Y hasta Bill Hybels, con ese modelo, después de 30 años, publicó el estudio que su iglesia hizo y se dio cuenta de cómo ellos, el que desarrolló este sistema, se dio cuenta de cómo su sistema había fallado completamente. Completamente refrendo lo que están diciendo, y ahora un poco desde la perspectiva aquí, digámoslo, suramericana. Yo me encuentro en Lima, en Perú. Los modelos de crecimiento, tal como tú los mencionas, Jeff, han tenido su influencia, digámoslo, su impacto en nuestra región. Han puesto cargas sobre los pastores, sobre los creyentes, ¿no? Entonces es como una carga desde arriba o desde los costados, ¿verdad? Sí. De otros consiervos y pastores de otras denominaciones, y que cuando uno se topa con ellos, lo primero que te preguntan es: ¿y cuántos tienes en tu iglesia? ¿Cuántos miembros tiene tu iglesia? Es como una comparación malsana, es una competencia ahí errada, equivocada y muy dañina. Pero por el otro lado también está el problema la presión que viene de abajo, de la misma congregación, que por falta de formación espiritual está mirando cómo otras iglesias crecen y cómo otros tienen, y cómo la conferencia, y cómo vino el apóstol tal, y cómo vino el profeta no sé cuantito, etcétera, etcétera, y presionan y comparan: no, aquí no hay tanta unción, esto y lo otro. Entonces sí, definitivamente enfocarnos tanto en complacer a las personas y complacer expectativas de personas nos distrae tremendamente, diametralmente, de complacer a Dios y su voluntad, que es el propósito para el cual hemos sido puestos como iglesia. Como iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y si siguiéramos mirando muchos otros conceptos de iglesia, pues es ser sal, es ser luz, es ser embajadores de Cristo, es llevar el ministerio de la reconciliación, o sea, un montón de cosas que nada tienen que ver con modelos y que nada tienen que ver con expectativas humanas, sino expectativas totalmente divinas. Eso sí, para la humanidad, el objeto más alto de amor de Dios ha sido el mundo, la gente, las personas, los perdidos, y a eso nos debemos abocar y enfocar. Entonces, completamente de acuerdo en el hecho, y resalto de las estrategias que tú estás comunicando, transmitiendo aquí, Jeff, que las refrendo todas, pero me quedo con la última, de crear un ambiente de comunidad. ¿Cuán importante es esto? Y me encantó cuando dijiste: si tienes una iglesia de 40 personas y no tienes grupo de jóvenes, no importa que no tengas grupo de jóvenes. Si tienes solo niños, pues acá en Perú hemos tenido la experiencia de una ciudad particular donde plantamos una iglesia, y por diferentes razones la iglesia pues se vino, como diríamos, se vino abajo, ¿no? Y nos quedaban 5 personas.
y teníamos una misionera enviada de Lima allá. Y ella tenía un ministerio muy fuerte con niños. Y bueno, al cabo de 3 años teníamos como 40, 50 niños con sus respectivas madres, ¿verdad? Y poco a poco iban llegando los padres y todo. Bueno, Dios ha sido bueno. Entonces, si no tenemos una cosa, no tenemos que ser como la iglesia tal, no tenemos que ser como la otra tal. No debo predicar como el pastor fulanito, no debo ser como Jeff Toll, no debo ser como Fabio Padilla, no debo ser como María Inés, yo debo ser yo, quien Dios me ha puesto, donde me ha puesto con mis dones, mis talentos, mis capacidades. Me encantó esto que mencionaste de Efesios 4:11. O sea, Dios ha dado un don a cada uno, y si uno es evangelista, pues gloria a Dios por él. Pero si el otro es maestro, pues dale el espacio, y seguro uno nota esos enfoques en las iglesias y en los ministerios. Cuán importante es enfocarnos en qué quiere Dios y abocarnos a su tarea. Y en términos generales, y cerrando la idea, es aboquémonos a formar creyentes maduros en Cristo, en la fe, en la doctrina, en la palabra. Ellos harán el resto y Dios, por supuesto, estará con ellos. Entonces, añado una cosita, ya que mencionaste Efesios 4 y me recordó. Las 5 oficinas o 5 ministerios ahí, si yo como pastor de la iglesia, si mi don principal, por decirlo, es maestro, ok, bien, así que yo voy a usar ese. Pero dentro de mi iglesia, la iglesia es grande o pequeña, no importa. Lo que quiero son los 5 ministerios en operación. ¿Para qué dice en Efesios 4? Formar o equipar a la iglesia, a los santos. ¿Para qué? La obra del ministerio. Entonces, ¿cómo lo aplico? Muy rápido, muy rápido. Yo veo que un pastor en una iglesia, ¿cómo equipa a la gente? Porque todos de esos 5 equipan. Un pastor en la iglesia equipa a los creyentes cómo cuidar a otros, cómo tener compasión y amor hacia otros. ¿Ok? Esta es mi perspectiva personal. El profeta, ¿cómo equipa el pueblo? El profeta o los profetas de la iglesia equipa al pueblo para que el pueblo aprenda a escuchar la voz de Dios, a discernir lo que el Señor está diciendo para sus vidas, ¿ok? ¿Cómo equipa el pueblo el maestro? El maestro equipa al pueblo para entender mejor la palabra de Dios, para que ellos también puedan enseñar a otros. No es que todos se convierten en maestros, pero ellos tengan una capacidad de entendimiento profundo de la palabra para compartir con otros, ¿no? ¿Cómo equipa el pueblo evangelista? Y este es el problema. Los evangelistas en la iglesia hacen el evangelismo. No, eso va a pasar, es natural. Ellos tienen que equipar el pueblo para que todos de la iglesia se conviertan en mini evangelistas de sus amigos. Claro. Los equipa. ¿Y cómo equipa el pueblo? El apóstol equipa el pueblo para formar un pueblo de personas que inician y comienzan cosas nuevas, iniciativas nuevas para impactar más al mundo. Así los 5 ministerios equipan a los santos para hacer la obra del Señor fuera de la iglesia y para que sean formados y maduros en el Señor como creyentes. Pastor Jeff, muchísimas gracias. La verdad, estás enseñando a abrir la mente en muchas áreas y poder tener entendimiento. Y gracias a todos por el hambre y la sed que Dios les ha dado. Sigamos creciendo. Que Dios les bendiga. Amén. Adiós, adiós.